Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues vamos a estar viendo mi sistema de Aaron Nimzowitsch. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de quién es él, de su bibliografía. Muy breve, claramente. Nació el 7 de noviembre de 1886 en Riga y muere el 16 de marzo de 1935 en Copenhague. Fue un gran maestro internacional de ajedrez danés de origen letón y la figura más importante de la escuela hipermoderna. Nacido en Letonia, entonces parte del Imperio Ruso, Nimzowitsch provenía de una familia judía adinerada y a los 8 años su padre le enseñó a jugar ajedrez. Viajó a Alemania en 1904 para estudiar filosofía, pero empezó su carrera como jugador profesional el mismo año y dejó los estudios. En 1922 se trasladó a Copenhague, momento que coincide con su ingreso en la élite del ajedrez mundial. Obtuvo su ciudadanía de Dinamarca, país donde vivió hasta su prematura muerte por neumonía en 1935. Bueno, pasemos a materia. Introducción. Primera parte, los elementos. Considero que los elementos que intervienen en la estrategia ajedrecística son estos. El centro, juego en las columnas abiertas, juego en la séptima fila y octavas filas, el peón pasado, la clavada, el ataque descubierto, el cambio y las cadenas de peones. Cada uno de estos elementos será explicado a continuación tan minuciosamente como me sea posible. Comenzamos en el centro, que proponemos tratar en principio teniendo en cuenta al jugador menos experimentado. En la segunda parte del libro consagrada al juego posicional, trataremos de investigar el centro desde el punto de vista de un aprendizaje superior. Como el lector sabe, el centro fue precisamente el punto en torno al cual en los años 1911 y 1913 tuvo lugar una revolución en el ajedrez. Me refiero a los artículos que entonces describí como Enterprise, Dr. Tarrasch, Modern Sparty, dirigidos contra la concepción tradicional y que parecía tocar a rebato a una revuelta que en realidad dio lugar al nacimiento de la escuela neorromántica. Este tratamiento dual del centro que proponemos emprender sobre bases pedagógicas parece, por tanto, estar justificado. En primer lugar, he aquí algunas definiciones. La línea divisoria. Llamamos línea divisoria a la frontera entre ambos bandos, o a la línea geométrica natural, que separa de forma imaginaria los dos campos. El centro es el pequeño cuadro central, o cuadrado central, que está compuesto por E4, E5, E4, E5 y D4, D5. Que serían estas 4 casillas. El centro y el desarrollo. El desarrollo y la movilización de las piezas hasta la frontera que divide ambos campos. La movilización es similar a la marcha de tropas con que se inicia una guerra. Ambos ejércitos tratan de aproximarse al frente de combate lo más rápidamente posible, con la intención de penetrar en territorio enemigo. El desarrollo es un concepto colectivo. Desarrollar una o dos piezas no significa que estemos desarrollados. La situación requiere que todas las piezas se desarrollen. El periodo de desarrollo puede estar imbuido de un espíritu democrático. Sería poco democrático, por ejemplo, enviar a uno de nuestros oficiales a darse una larga excursión mientras los demás se quedan en el cuartel con insoportable aburrimiento. No procede concederle una jugada a cada oficial y que nos lancemos a la lucha. 2. Una jugada de peón no es en sí mismo una jugada de desarrollo, sino un mero complemento al desarrollo. Vamos a formular ahora una regla fundamental para el jugador debutante.
Si fuera posible desarrollar las piezas sin ayuda de jugadas de peón, el ideal estratégico sería prescindir de avances de peones. Pues el peón en sí no es una unidad de combate, en el sentido de que si atraviesa la frontera, sea temible para el enemigo. Porque obviamente el poder ofensivo de los peones es pequeño en comparación con el de las piezas. Sin embargo, una formación tal que prescindiese del avance de peones es imposible, ya que los peones centrales, contrarios gracias a su fuerza expansiva, expulsarían a nuestras piezas desarrolladas. Por esta razón, y para salvaguardar el desarrollo de nuestras piezas, debemos construir primero un centro de peones. Por centro entendemos, como ya hemos dicho, el cuadrado compuesto por las casillas E4, D5, E5, D5. El fracaso de un desarrollo sin avance de peones puede ilustrarse con el juego siguiente: caballo F3, caballo C6, E3. Puesto que el peón no ha sido avanzado hasta el centro, podemos concluir que el desarrollo de las blancas se está realizando sin avance de peones. E5, caballo C3, caballo F6, alfil C4, D5. Ahora puede verse que el desarrollo de las blancas es deficiente, pues los peones negros ejercen un efecto desmovilizador. Alfil B3. Malo por fuerza, pues se ha jugado 2 veces la misma pieza. D4. Las blancas se encuentran en una posición incómoda desde el punto de vista del jugador con escasa experiencia competitiva. Otro ejemplo es el siguiente: Nimzowitsch contra aficionado. Vamos a regresar. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D4, E por D, C por D4, alfil B6. Las negras han perdido el centro y además, al omitir la jugada D6, conceden al centro blanco demasiada movilidad. Su desarrollo puede, por tanto, considerarse como sin avance de peones. O hablando más propiamente que la posición actual, no hay peones que contribuyan a su desarrollo. D5, caballo E7, E5, caballo E4, D6, C por D6, E por D6, caballo por F2, dama B3. Las negras, completamente inmovilizadas por el peón en cuña de D6, sucumbirán al asalto en pocas jugadas, a pesar incluso de que van a capturar la torre enemiga. Caballo por H1, alfil por F7, jaque, rey F8, alfil G5. Las negras se rindieron. De esto podemos concluir, de acuerdo a la regla formulada el comienzo en este punto, que las jugadas de peón solo son admisibles en la fase de desarrollo, cuando pueden ayudar a ocupar el centro, o bien cuando guardan alguna conexión lógica en su ocupación, como una jugada que protege al propio centro o ataca al enemigo. Por ejemplo, después de E4-E5, el avance de D3 como D4.
Ahora, más adelante, siempre son correctos. En consecuencia, si solo son correctas las jugadas de peón antes descritas, entonces los avances de flanco deberán considerarse puras pérdidas de tiempo. Hay que hacer la salvedad de las posiciones cerradas, en las que, aunque la regla sigue siendo válida, su influencia es más reducida porque el contacto con el enemigo no es directo y el ritmo de juego es más lento. Para resumir, diremos que en las posiciones abiertas, la rapidez en el desarrollo es la regla de oro. Cada pieza debe ser desarrollada en un solo movimiento. Toda jugada de peón debe considerarse una pérdida de tiempo, a menos que contribuya a crear o reforzar el centro, o atacar el centro enemigo. En consecuencia, y como observó acertadamente Lasker en su día en la apertura, solo deben efectuarse una o dos jugadas de peón.